Luciano, bienvenido. Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, un placer. muy Muchísimas bien. gracias por este contacto. Luciano, Igualmente, queremos saber qué es gracias. la acuicultura. Bien, la acuicultura en sí es una disciplina que abarca el cultivo de todos los organismos acuáticos, siempre y cuando obviamente el hombre intervenga en su procedimiento, en sus procesos, para aumentar obviamente la productividad, en fin, para obtener también un rédito económico. Eh, Cuando hablo de todos los organismos acuáticos, me estoy refiriendo a peces, anfibios como las ranas, ¿sí? A los bivalvos que son moluscos, como las mejillones, ostras, inclusive también los vegetales que tienen ciclo acuático como las algas. Es importante también diferenciarlo de la piscicultura, que en sí es una rama de la acuicultura, ¿sí? Es decir, que la acuicultura engloba todo y la piscicultura es solamente una ciencia que estudia el cultivo de peces. No sé si me expliqué bien. Sí, Perfecto. perfecto. Bárbaro. También es importante, agrego a esto, destacar la diferencia que existe entre la acuicultura, piscicultura, llamémosle de ahora en adelante porque nos vamos a referir más que nada al cultivo de peces, que es a lo que nos dedicamos aquí, eh, diferenciarlo, ¿no es cierto?, de la pesca extractiva, que obviamente en este caso de la pesca extractiva lo que estamos haciendo es extraer piezas, ¿sí?, de un medio natural, un ecosistema natural, este, así todo, la pesca también se engloba dentro de lo que es la producción, ¿sí? Ya sea a nivel nacional, a nivel mundial. Cuando hablamos de pesca y de acuicultura, estamos hablando de producción acuática, ¿sí? Por eso es importante también diferenciarlo. Pero entre ambas, sí, también es importante destacar que la pesca extractiva en sí ha llegado a un tope, ¿sí? A nivel mundial ya prácticamente no se puede pescar más, no se puede explotar más a nivel ya sea de agua dulce o agua salada en el mar, ¿no es cierto? En cambio, la acuicultura a nivel mundial viene creciendo exponencialmente y ya ha superado. Estamos hablando a nivel mundial, ¿sí? Eh, Obviamente en Argentina todavía estamos bastante lejos de eso, todavía somos principalmente productores de la pesca extractiva, pero venimos haciendo muchos esfuerzos para justamente tratar de equiparar lo que está pasando hoy a nivel mundial. Ujú. Y en este sentido, digamos, me parece interesante poder subrayar la trascendencia que tiene este trabajo, sobre todo porque no es un recurso que la población lo tenga integrado, y sobre todo por esto que vos pensabas, digamos, siempre se asocia la vida en el agua con la pesca y con el recurso, y es noticia cuando hay una veda o cuando se detecta pescadores que de manera ilegal están extrayendo piezas que son más chicas de lo habilitado, pero se desconoce todo lo demás y toda la riqueza que hay además. Totalmente, por eso yo quise hacer ese hincapié en la diferenciación. Inclusive acá en el predio, ahora yo me encuentro en la localidad de Montevera, estamos pegaditos a Santa Fe al norte, donde está el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal, Acuicultura y Agroecología. Yo formo parte del equipo técnico, bien dijeron hoy, del programa de acuicultura, y en este predio recibimos alumnos, escuelas, diferentes instituciones, facultades, y siempre empiezo de la misma manera cuando vienen a hacer una recorrida y consulto si primero consumen el pescado y de dónde proviene ese pescado, ¿sí? La mayoría obviamente me comenta que proviene de la pesca, que lo compran o que lo han pescado los padres, sobre todo bueno, cuando nos referimos a los niños. Por eso es importante en este tipo de visitas, ¿no es cierto?, explicarles que además existe la posibilidad de cultivar al pez. No necesariamente siempre tenemos que extraerlo. Y que tenemos una zona en Santa Fe que es muy propicia. Tengamos en cuenta que Santa Fe lo recorren 800 kilómetros de costa y nosotros hemos durante años, de modo experimental, instalado sistemas de producción a lo largo de toda la provincia, eh, y al día de hoy tenemos resultados excelentes que nos permiten hoy en día aprovechar los recursos, ¿no es cierto? Saber que existe esa posibilidad y que es factible.
Obviamente, sobre todo porque tiene que ver con que hay una inversión inicial detrás de todo eso cuando uno intenta desarrollar la actividad. Claro. Luciano, me imagino, para ir a la parte un poquito más técnica que me da curiosidad, en verdad. Digo, ¿cómo hacen para tener un control? ¿Cómo no sé si hay un stock, no sé cómo lo organizan, saber cuántas especies de este pez hay, cuántas del otro, cómo viene evolucionando eso? Mira, bueno, les cuento un poquito cómo funcionamos como equipo técnico acá y todas las actividades que desarrollamos. Nosotros principalmente acá trabajamos con dos especies autóctonas del río Paraná, ¿sí? Que es el pacú y el sábalo. El pacú obviamente es muy fuerte a nivel comercial, ¿sí? El sábalo, sobre todo uno lo trabaja acá en el centro a modo de investigación, ya que estamos compitiendo ahí sí con la pesca extractiva de exportación. Entonces por ahí no lo hace tan redituable, no así el pacú. Dentro del predio tenemos un laboratorio de reproducción de peces y estanques con nuestros planteles de reproductores. Cuando llega la época de reproducción, nosotros hacemos una clasificación de esos reproductores, los llevamos hacia el laboratorio y ahí es donde mediante una técnica de inducción hormonal permitimos que los reproductores desoven, es decir, que eliminen sus huevos, que después posteriormente los incubamos y obtenemos la semilla. La semilla al principio es una larva, luego va creciendo hasta el tamaño de un alevín. El alevín es un pez chiquitito, acá atrás no sé si se alcanza a ver, Sí. entonces, hay dos manos y bueno, esas dos manos tienen muchísimos alevines, bueno, ese es más o menos el tamaño del alevín, y a medida que va creciendo, va cambiando obviamente fisiológicamente y va teniendo un tamaño mayor hasta que se llama juvenil. Ese juvenil es el que sale de la granja, es la semilla que sale de acá, ¿sí? Que nosotros se la entregamos al productor. El productor hace el último eslabón de la cadena productiva, que es el engorde final, es decir, trata de engordar ese juvenil hasta el kilo 200 más o menos. O sea, nosotros manejamos el stock de semillas, el stock de juveniles, dentro de la granja, ¿sí? Después, como el productor lo cría, obviamente nosotros lo vamos acompañando, pero lo puede criar tanto en jaulas flotantes, en el río, ¿sí? O lo puede cultivar también en estanques que se construyen en tierra. Me llamaba muchísimo la atención porque quería saber qué había debajo del río y cómo lo podían o cómo lo manipulaban o de dónde salía toda esa información. Me llama mucho la atención que eso suceda muy cerquita de nosotros. Bueno, para entenderlo, en sí debajo del río no se ve. Claro. ¿Sí? El río Paraná tiene mucho sedimento en suspensión, por lo tanto no se ve nada debajo del agua. Pero sí sabemos que hay más de 250 especies en nuestro río, ¿sí? Obviamente nosotros estamos trabajando solamente con 2 de esas 250 o más especies. Y hemos escogido al pacú como la principal especie de cultivo, ya que tenemos mucha información que ya viene desde el norte del país, principalmente todo lo que es el NEA, el noreste argentino, y de los países vecinos como Brasil y Paraguay, ¿sí? Toda esa información ha venido bajando y llegó hasta esta zona, hasta la zona de, bueno, el centro de Santa Fe, que así y todo es una región subóptima para el desarrollo de la especie pacú, que quiero aclarar que ha desaparecido o tiene una tendencia a la desaparición desde el Paraná medio hacia el sur. El pacú se encuentra principalmente en las regiones más cálidas, o sea, del Alto Paraná. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces nosotros lo que hemos intentado acá en Santa Fe es adaptar la especie, el cultivo de la especie en sí. Por eso nos vimos obligados a construir infraestructura, obviamente que tiene un costo de inversión mayor, pero tenemos que recriarlos, es decir, ese alevincito que yo hoy mencionaba, ¿sí? Que después tiene que ser juvenil para poder irse de la granja, justo esa etapa me coincide con el invierno de nuestra ciudad, de nuestra región. Por lo tanto, tenemos que recriarlos, por así decirlo, en un invernadero, para de esa forma darle mayor temperatura y que los peces sigan creciendo durante el invierno. Te quiero hacer una pregunta muy breve antes de despedirte y que tiene que ver con lo que viene sucediendo también en la contaminación del agua de río a partir del uso de agroquímicos en muchos campos
y muchas veces cuando hay crecientes o cuando hay llovidas abundantes, o lluvias abundantes, perdón, esto genera complicaciones. ¿Ustedes tienen que lidiar también con esto? Ahí, bien me mencionaste que cuando llueve y hay crecientes, y sobre todo también coincide con las épocas de mayor temperatura, ¿sí? Hemos tenido años atrás la incertidumbre, justamente en los casos de mortandades abruptas que justamente coinciden con todo lo que describiste, y nos hemos visto obligados también a analizar el agua, a buscar agroquímicos para tratar de encontrar la respuesta a todo eso. Naturalmente hay algo que ocurre, ¿sí? Justamente en esa época, que tiene que ver con las lluvias, las crecientes y las altas temperaturas, ¿sí? Y es algo completamente natural lo que ocurre. Justamente el agua de lluvia tiene muy poco oxígeno, ¿sí? Y cuando el río está bajo, alrededor del río tiene, en la zona de islas, lagunas que se desconectan de ese río. Ah, mira. ¿Sí? Esas lagunas tienen un exceso de materia orgánica, exceso de bacterias, y si a eso le sumamos el aumento de las temperaturas, hace que todo ese metabolismo y esa materia orgánica se componga más rápido. Eso lo que hace es consumir oxígeno. Si el río crece, esas lagunas se vuelcan al río, ¿sí? Y tienen agua de mala calidad, aguas negras que se les llaman también, que tienen muy poca concentración de oxígeno. Claro. Y eso es lo que generalmente pasa en esa época del año, que causa mortandades, que nosotros las vemos, ¿sí? Y nos asustamos muchísimo. Por eso, año a año, cuando nosotros, por ejemplo, colocamos jaulas para cultivar peces, tratamos de evitar esas zonas, que ya sabemos que tienen alrededor lagunas que se desconectan y después se vuelven a conectar. Lo ideal siempre es trabajar en un cauce principal del río Paraná, ¿sí? O los bracitos que están más cerca del río Paraná. Perfecto, clarísimo. Por eso gracias. esas mortandades no se ven en el río Paraná en sí, Claro. se ven en zonas de islas, arroyos, con agua negra. Claro. Incluso el agua tiene hasta olor a podrido, olor feo, ¿sí? Antes de que empiece a haber mortandades y obviamente el olor se lo adjudiquen a la putrefacción de los peces. Claro, Interesantísimo el tema, da para seguir hablándolo en otra charla, seguramente te vamos a volver a convocar. Muchísimas gracias, Luciano, un placer esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan Un buenas abrazo, tardes. muchas gracias.